Hola a todos. Voy a aprovechar para hacer un vídeo sobre diferentes magnitudes físicas que se utilizan con el coche eléctrico para aclarar algunas informaciones que aparecen por las redes sociales, que no con el interés de confundir a la gente, sino por las fuentes de información que hay en internet, pues a veces no son del todo correctas y confunde a la gente. Términos como potencia, energía, tensión, corriente eléctrica. Entonces os voy a intentar explicar desde mi humilde forma de transmitir conocimiento qué unidades se deben utilizar correctamente y de dónde provienen, qué fórmulas tienen estas magnitudes, qué relación hay entre ellas. Si os parece, empiezo con la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, que se mide en amperios, está relacionado con la carga y el tiempo. Es decir, es la carga que pasa por un cable por unidad de tiempo, por segundo. Entonces, como sabéis, la carga corresponde a electrones que van circulando por el cable. Por lo tanto, al final los amperios, si tiene 16 amperios, pues en el fondo son 16 coulombios de carga por unidad de tiempo. Recordando que un electrón tiene una carga tan pequeña como 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. O sea que imaginaos la cantidad de electrones que pasan por segundo en un amperio de corriente. Recordando que la carga del electrón es negativa, o sea que realmente es menos 1,6 por 10 elevado a menos 19. Entonces, fijaos, son muchos electrones, con lo cual un amperio ya es una corriente interesante. Eso es en cuanto a corriente. La corriente depende de la sección del cable que vayas a utilizar y, en definitiva, de la resistencia que tenga ese circuito. La resistencia, en el fondo, es lo que impide el paso de corriente, ¿vale? Y esa resistencia y esa corriente se relacionan también con otra magnitud que se llama, bueno, tiene diferentes nombres: diferencia de potencial, voltaje, tensión, ¿vale? Y se relaciona con la corriente por la ley de Ohm de la siguiente forma: la tensión es I por intensidad de corriente por la resistencia del circuito, ¿vale? Lo que impide que pase corriente, pues un cable más delgado, tener resistencias en el circuito, la propia resistencia equivalente del circuito hace que pase más o menos corriente. Entonces, esta tensión y diferencia potencial se mide en voltios. Por ejemplo, en una casa normal tenemos unos 230 voltios en alterna, es decir, que la tensión va variando, no es una tensión constante como tenemos en corriente continua, ¿vale? Entonces, con estas relaciones ya tenemos la relación entre diferencia potencial, corriente y resistencia del circuito, ¿vale? En algunos libros de texto te hablan de la tensión o diferencia potencial, pues como la diferencia de tensión que hay entre dos puntos del circuito. Voy a borrar para que se vea un poco mejor. Tenemos un cable por aquí, otro cable por aquí, con diferencia de potencial. Aquí tenemos tensión 1, tensión 2. Y cuando tú lo conectas a un circuito con una resistencia equivalente, permite que por aquí pase la corriente eléctrica. Aquí tenemos la resistencia equivalente del circuito. De ahí la relación que vimos antes entre tensión, corriente y resistencia. Vale, una vez que tenemos claro esto, la ley de Ohm, podemos ya hablar de potencia de un circuito. La potencia es igual a la tensión, los voltios, por la corriente eléctrica, los amperios, y se mide en vatios. Un ejemplo de aplicación de esto es cuando decimos estamos cargando a 3,7 kilovatios de potencia. ¿Eso qué significa? Pues que a 16 amperios de corriente, que corresponde ya con esa potencia, estamos también utilizando una diferencia potencial de ese circuito, en ese circuito de 230 voltios. Si hacéis esa operación, sale 3.680 vatios de potencia. Es decir, redondeando, los 3,7 kilovatios de potencia de los que hablamos normalmente cuando cargamos a 16 amperios. ¿Vale? Si en vez de 16 amperios cargas a 32 amperios, esto es en monofásico, con una fase, si cargamos a 32 amperios, pues este valor va a ser el doble, 7,4 kilovatios de potencia suministrada por el circuito.
¿vale? Porque tiene una tensión de 230 voltios en alterna y una corriente que pasa por el circuito de 16 amperios, 732, 7,4 como decía. Vale, pero eso no es la energía. La energía es, vamos a ponerlo ahora en otra fórmula, la energía que tú le vas a suministrar a la batería o la energía que vas a cargar en esa batería tiene la relación de potencia con tiempo. Es decir, si tú estás cargando a 3,7 kilovatios de potencia en tu casa a 16 amperios con la instalación de tu casa de 230 voltios durante una hora de tiempo, vas a hacer que tu batería se recargue un total de 3,7 kilovatios hora. Este hora es por hora, no kilovatios de potencia entre una hora de tiempo. Es decir, no estás cargando 3,7 kilovatios de potencia en una hora, sino que estás cargando durante una hora a 3,7 kilovatios de potencia. ¿Vale? Y por eso las baterías, su capacidad la indican en kilovatios hora, es decir, cantidad de energía que pueden acumular esas pilas o esa batería. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto tiempo tengo que recargar a 3,7 kilovatios? Pues si tu batería es de 80 kilovatios hora, pues divides 80 kilovatios hora entre 3,7 kilovatios hora de energía y te dará las horas que tiene que estar conectado a esa potencia ese coche para cargar esa cantidad de energía. Y por último, la última magnitud que quería indicaros, o el último valor numérico que se utiliza mucho en el coche eléctrico, es el consumo. El consumo se indica en kilovatios hora por cada 100 kilómetros. Bueno, esto se hereda realmente de los coches de combustión, que normalmente se indica en litros cada 100 kilómetros, 5 litros cada 100 kilómetros, etcétera. Pero en el fondo se podría indicar cada cantidad de kilómetros que quisieras. Por ejemplo, en el Tesla lo indica en vatios hora por kilómetro de distancia, ¿vale? Entonces, kilo se sobreentiende que son 1000, y si no lo digo, por si acaso, no lo he hecho antes. Entonces, eso significa que cuando tú recorres 100 kilómetros, de la batería consumes esta cantidad de energía que ponga aquí. Por ejemplo, si este coche consume en plan estándar o según la marca unos 19-20 kilovatios hora a los 100 kilómetros, significa que cada 100 kilómetros de tus 80 kilovatios hora o los que tenga, consumes esa cantidad de kilovatios hora de energía. Entonces, si imaginaos que, por simplificarlo, tiene 80 kilovatios hora de energía el coche, de capacidad su batería, y consume 20 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Pues haciendo una cuenta sencilla, si cada 100 kilómetros 20 kilovatios hora, ese coche va a poder recorrer con una recarga completa 400 kilómetros. ¿Vale? 80 kilovatios hora de energía de su capacidad entre 20 kilovatios hora a los 100 kilómetros de consumo. Da 4, es decir, 4 veces 100 kilómetros. ¿Vale? Entonces, espero que ya con este vídeo, si alguien lo ha conseguido ver entero, se aclare un poquito las unidades que utilizamos, porque es un error común es utilizar kilovatios partido por hora, cuando es kilovatios por hora, porque es potencia durante un tiempo que le estás entregando a la batería de tu coche. ¿Vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y un saludo a todos.